Vamos a ocuparnos de cómo las tecnologías expanden las fronteras del arte. Yo he clasificado 4 ejes a partir de los cuales estas fronteras se expanden. El primer eje es el que tiene que ver con las nuevas experiencias del cuerpo y la realidad. El segundo eje es el que se relaciona con los comportamientos de los sistemas. El tercer eje es el que tiene que ver con los nuevos dispositivos de representación. Y el cuarto eje es el que tiene que ver con los métodos constructivos. Hoy vamos a hablar de cómo las tecnologías se expanden en el campo del arte desde el punto de vista del comportamiento de los sistemas. La tecnología ha expandido el campo del arte desde el punto de vista de los comportamientos de los sistemas en 3, ejes, que son el eje de la robótica, el eje de la vida artificial, la bioingeniería y el de la inteligencia artificial. CISP es un robot cibernético que va, vient, s'arrête. Entrando en el campo de la robótica, nosotros podemos ver que la robótica se ha vinculado al arte más o menos de la década del 60, cuando apareció junto con lo que es la disciplina de la cibernética en la posguerra y fue tomado particularmente por lo que es el arte cinético. A partir de ahí hubo un montón de vinculaciones entre arte y robótica. Cuando vemos, por ejemplo, el caso del robot HRP-4C, que fue hecho por el Instituto de Tecnología Avanzada de Tokio, ahí vemos un robot humanoide que es capaz de bailar y de tener gestualidad. Es un robot que tiene como 30 motores y 8 solamente para lo que es la gestualidad facial. Y uno empieza a ver que los robots pueden empezar a ser unas nuevas entidades subjetivas. Podemos citar como un caso de arte robótico la obra Skeletal Reflection de Chico McMurtry, que es un robot antropomorfo que imita las poses de pinturas famosas del arte. La obra de Chico McMurtry nos muestra que un robot en sí mismo puede ser una obra de arte, pero los robots también pueden producir obras de arte, como es el caso de Senseless Drawing Bot, que es un robot grafitero, que hace dibujos en la pared, y tiene la particularidad de tener un doble péndulo. El doble péndulo es un sistema caótico porque no se puede predecir a largo plazo cuáles son los trazos que va a realizar en el tiempo. Tiene la particularidad de ser un sistema robótico, que es algo que es supuestamente controlado y predecible, pero al tener, un doble péndulo hace que sus trazos sean totalmente impredecibles a largo plazo. Abordando el campo de la vida artificial, podemos citar unos casos de frontera en donde está medio camino entre lo que es el arte cinético y la vida artificial, que son artistas como Theo Jansen, que de alguna forma abordan esculturas miméticas de la vida, es decir, generan criaturas, esculturas cinéticas que se comportan como si fueran seres vivos. En el caso de él hace una serie de animales que viven en la playa, que se mueven con el viento, y que hasta tienen sensores autónomos hechos en forma neumática, no tienen nada de electrónica, que les permiten de alguna forma ver si los robots se están metiendo en el mar y los detiene para que no sucumban. Otro caso es el caso del artista cinético Jurgen Joe, que es un artista coreano, surcoreano, que hace unas esculturas también biomiméticas muy interesantes, ya que él está vinculado a ciertas técnicas de la industria automotriz, entonces los acabados de sus esculturas son muy refinados y están vinculados a materiales como el acero inoxidable, por ejemplo. Más allá de estas primeras aproximaciones a la vida artificial desde un punto de vista artístico-poético, existen también aproximaciones más científicas de la vida artificial, ya que la vida artificial es una disciplina que busca simular los procesos de la vida biológica a través de la informática o de la producción ya artificial de entidades biológicas. A una se le llama la vida artificial seca y a la otra vida artificial húmeda.
Una técnica de la vida artificial seca, es decir, la vida artificial abordada desde lo que son algoritmos informáticos, son por ejemplo los algoritmos genéticos, que son algoritmos que imitan o que digamos simulan el comportamiento evolutivo de las especies, o sea lo que son el proceso neodarwinista, para hacer que algoritmos evolucionen en el tiempo mediante algún proceso digamos de selección o que imite la selección natural. Un caso concreto de esto aplicado al arte es una obra que se llama Electric Sheep de Scott Draves, que es una obra que utiliza lo que son las computadoras en internet. La gente tiene que descargarse una aplicación y lo que hace es que las computadoras sueñan formas abstractas, visuales, y la gente puede ir votando lo que va apareciendo. Entonces esta votación del público funciona como un criterio de selección natural que hace que la estética general de las figuras que se generan evolucionen en función de la estética del público que participa. Si abordamos la disciplina de la vida artificial húmeda, es decir, la vinculada a lo biológico y a la bioingeniería, tenemos como un caso el arte transgénico y lo podemos citar a Eduardo Kac, que es digamos, uno de los mayores exponentes y casi fundador de lo que es el arte transgénico. Hay una obra de él que se llama Génesis, donde él extrajo un párrafo de Génesis de la Biblia, que es el párrafo donde dice que Dios le da al hombre poder sobre las criaturas de los cielos, la tierra y los mares, básicamente. Y lo que hizo él fue tradujo ese párrafo a código Morse y luego a nucleótidos de ADN, a las 4 letras de la vida, a adenina, guanina, citosina y timina. Y lo que hizo después fue injertó este ADN en bacterias de Escherichia coli. El público podía ingresar a la obra de Génesis y veía una cápsula de Petri donde estaban las bacterias y a su vez el público podía darle luz ultravioleta a las bacterias que hacía que las bacterias mutaran, es decir, cambiaran su información genética. Y después cuando se extrajo nuevamente la porción que correspondía al texto del Génesis, había letras que estaban modificadas producto de las mutaciones que habían sufrido las bacterias. Es decir, Eduardo Kac había utilizado lo vivo como una forma de escribir poéticamente. Abordando el último eje, el de la inteligencia artificial, vemos que la inteligencia artificial es una disciplina que se encarga de la simulación de los comportamientos inteligentes de los hombres a partir de sistemas informáticos, es decir, en forma algorítmica. Dentro de lo que es la inteligencia artificial aplicado al arte, podemos citar uno de los casos más famosos, que es una obra de Harold Cohen llamada Aaron, que es un robot capaz de hacer pinturas en forma autónoma y de hecho son pinturas figurativas, cosa que es bastante extraña dentro de lo que es el campo del arte generativo. Un caso más reciente dentro de la inteligencia artificial es el del trabajo llamado The Next Rembrandt, que es un trabajo hecho por una serie de empresas, entre ellas Microsoft y una empresa que se llama ING, que se dedica a las que son las predicciones bursátiles. Y lo que hicieron fue aplicar unos algoritmos muy potentes de deep learning, es decir, conocimiento de aprendizaje profundo, que son unos algoritmos que trabajan con una suerte como de redes neuronales de muchísimas capas y son capaces de aprender, digamos, obtener, digamos, semanticidad a partir de la información. Concretamente, estos algoritmos fueron aplicados para estudiar de qué manera pintaba Rembrandt retratos y lo que hicieron estos algoritmos fue producir una nueva obra de Rembrandt que Rembrandt jamás pintó, de un personaje nuevo que jamás fue representado por Rembrandt. El nivel de figuración y de gestualidad totalmente humana alcanzado por los algoritmos son realmente impresionantes. Un detalle también interesante es que no fue impreso en 2D, sino que se utilizó una impresora 3D especial para reproducir lo que son los relieves de las pinceladas al óleo de Rembrandt.
Estos algoritmos de vida artificial e inteligencia artificial han dado también un gran crecimiento a una rama del arte que es el arte generativo. Si bien el arte generativo no pertenece exactamente al arte computacional, sino que el arte computacional es una parte del arte generativo, el hecho de poder producir algoritmos que puedan crear en forma autónoma, sin un humano que participe, le han dado un gran crecimiento a esta nueva rama del arte generativo, que sería el arte generativo computacional. Y dos de sus exponentes más conocidos son Casey Reas y Jared Tarbell, quienes realizan algoritmos que reproducen o simulan sistemas complejos, es decir, sistemas en donde participan muchos elementos que tienen un comportamiento sencillo, pero que en la integridad de muchos generan un orden emergente. Algo así como imitar lo que son las colonias de hormigas o el funcionamiento de las neuronas en el cerebro o las bandadas de pájaros, es decir, todas digamos, entidades donde participan muchas partes chiquititas y entre todas producen algo con un comportamiento mucho más complejo. Bueno, ellos reproduciendo o imitando este tipo de comportamientos generan, digamos, nuevas obras de arte. Cerramos entonces hoy lo que es el segundo eje, el del comportamiento de los sistemas. Quedará para el próximo video los ejes de los dispositivos de representación y los métodos constructivos.